abundaba de culebra el triguillo y el animalero. Y ya cuando me fui no regresé nomás para despedirme de mis viejos y conocieran a sus nietos, y conocieran a sus nietos. La montaña era tan dura como duro abrir sendero, pero mejorará la tierra que sentirse prisionero. Para aprender, dice el abuelo, hay que sentarse muy adentro del bosque, alrededor del fuego, para que él vaya diciendo cómo se camina. Siéntense ahí, con él, que él es el guardián de la palabra. El fuego nace chiquitico de una chispa minúscula y crece feroz y fuerte para protegerlos a ustedes y a su palabra. Y luego, cuando se dice lo que iba a ser dicho, se lleva esa palabra como polvo hacia donde necesite decirse de nuevo o donde tenga que echar sus raíces la memoria, y de a poquitos la va guardando en los rincones del universo. El fuego es como ustedes, dice el abuelo, si tiene buena base no se apaga. Crece de palito en palito desde abajo hasta arriba, y cuando se hace así, con buena base y desde abajo, el fuego es imparable. Vayan al bosque y siéntense con él. Tengan paciencia, que los buenos conversadores siempre van abriendo hilos en la conversa. Aprecien esos hilos, ensanchen su palabra y su pensamiento. Crezcan con él, ardan juntos. Sientan cómo fluye por sus venas ese caudal de memoria, de saber y de tiempo. Espacio Popular de Educación, construyendo paz. Más allá de la técnica que encierra, la educación popular propugna otorgar a sus aprendices capacidades para construirse como sujetos políticos y para aprender y desaprender, al tiempo que obtener conocimientos propios, no impositivos. La educación popular es una corriente educativa que se caracteriza por ser a la vez un fenómeno sociocultural y una concepción de educación. Como fenómeno sociocultural, la educación popular hace referencia a una multitud de prácticas educativas diversas, formales, no formales e informales, con una intencionalidad transformadora común. Como concepción educativa, apunta a la construcción de un nuevo paradigma educacional que confronta el modelo dominante de una educación autoritaria, principalmente escolarizada, y que disocia la teoría de la práctica. La educación popular se sustenta en principios ético-políticos que apuestan a la construcción de relaciones humanas equitativas y justas en los distintos ámbitos de la vida. Se basa también en una pedagogía crítica y creadora que apuesta por el desarrollo pleno de las capacidades cognitivas, psicomotoras, comunicativas y emocionales de las personas. Bueno, lo primero que habría que hacer es como hacer una diferenciación o claridades al respecto de la educación popular. Eso es cuando uno escucha esta nominación, a veces se ha entendido que es la educación para los pobres, la educación para la gente más necesitada o la educación, digamos, como de asistencia. Y eso es una visión errada. O sea, básicamente la educación popular se podría decir que es un enfoque diferente o crítico del proceso de la educación. La educación popular tiene en esencia trabajar sobre la vida, la realidad, los fenómenos. Y es ahí donde aquellas personas que se podemos llamar como analfabetas, porque no necesariamente tienen que leer, escribir, se pueden formar en un discurso, apropiarse del contexto e incluso plantear propuestas de solución a sus necesidades. Entonces es una dinámica que está todo el tiempo alrededor de contextualizar, analizar, criticar y evaluar todo lo que pasa con los fenómenos sociales, con las necesidades de las personas. Y es ahí donde entonces está la educación popular. Es una educación que se entiende a sí mismo como un proceso formativo orientado hacia una transformación tanto de los individuos, de las personas, como transformación de la sociedad, porque se parte de unas condiciones concretas, y es unas condiciones de desigualdad extrema, de inequidades sociales, ¿sí? Entonces, en esa medida, digamos, la educación es asumida como una posibilidad que tienen las comunidades para pensarse a sí mismas, ¿sí?, sus procesos de transformación, ¿sí? Entonces, en esa medida, pues la educación popular
pues aquí en América Latina, entonces tiene como una característica pues muy particular. Al decir de Oscar Jara Holiday, los procesos de educación popular se plantean propuestas acerca de un tipo de educación que nos permita a las personas construirnos como sujetos y actores con ciertas capacidades fundamentales de relación con el entorno, de aprender y desaprender, y de crear e imaginar nuevas posibilidades de relacionarlos entre los seres humanos. Hay unos saberes previos en las personas. Esos saberes previos en las personas, incluso muchas veces ellos no lo reconocen como un saber, con un saber poder. Y uno de los aspectos más fundamentales e importantes en el proceso pedagógico de lo popular es que él considere que ese saber puede jugar en el escenario de lo público, en el escenario de lo político, en el escenario del poder, porque es un saber. Y desde allí empezamos a que se reconozca que la palabra es un instrumento de poder. La educación popular trabajó sobre todo con comunidades que han sido, digamos, excluidas o marginadas de los beneficios de un sistema político, económico y cultural. En este caso podríamos decir el capitalismo. Entonces la apuesta por el trabajo con ese tipo de comunidades hace que se tenga en cuenta otro tipo de formación, otras preguntas referidas a la educación y a las necesidades educativas de esas comunidades. La pedagogía como ciencia de la educación, ¿sí? Digamos, se entiende en general como una reflexión, como una construcción teórica acerca de la práctica. Pero en el caso concreto, por ejemplo, de la educación popular, no solamente se queda pensando la pedagogía como una teoría sobre la experiencia educativa, sino que también se concibe como teoría y práctica de la educación. La metodología de la educación popular valora los saberes que provienen de las clases sociales menos favorecidas económicamente, pero también culturalmente, respeta sus formas éticas, sus estéticas y su creatividad. Precisamente desde el tema de las otras educaciones, reivindicar el trabajo que hacen las comunidades o entidades otras, ONGs, corporaciones, reivindicar ese tipo de educación hace pensar a otro sujeto político, ¿sí? Ese sujeto político en clave de derechos, ¿cierto? Son sujetos que pueden participar o participan desde otras latitudes del mejoramiento de su calidad de vida, ¿sí? ¿Cuál es el desarrollo que queremos? Entonces, ahí la educación popular juega un papel muy importante. ¿Cómo desde la subjetividad se instala el desarrollo? El desarrollo no es por fuera y no deja al sujeto por fuera. E incluso esas políticas, por ejemplo, económicas, macro, dejan al sujeto por fuera, a un río, a la naturaleza. Y la educación popular lo integra, lo instala y lo desarrolla desde ahí. Hace más fuerte el discurso porque se reivindica en un discurso que ha sido excluido. Desde ahí se reivindica el trabajo con esas comunidades pensando en otro tipo de educaciones, reconociendo los saberes, digamos, ancestrales que estas comunidades tienen y las experiencias que estas comunidades tienen. Entonces, desde las pedagogías críticas se reivindica la experiencia del sujeto en ese sentido. Además, la educación popular viene desde lo cotidiano y viene desde las experiencias empíricas y las experiencias que tiene cada uno de los estudiantes, que es completamente distinto a una educación tradicional, ¿cierto? Que es algo positivo. Desde la perspectiva de la educación popular se privilegia sobre todo la lectura emancipadora de estos saberes, apoyada en las teorías pedagógicas cuyo origen se encuentra en las prácticas sociales. A partir de este concepto se trata de validar las producciones materiales y simbólicas que provienen de las clases populares, considerando sobre todo que este aparato cultural es testigo de las identidades de sus productores, de la presencia de una inmensa resistencia cultural, de la generación de conocimientos y la construcción de autonomías a través de múltiples expresiones. Verlo de este modo constituye una manera de propiciar que los seres humanos sean reconocidos en su historicidad. En la educación popular uno siempre remite como a la historia, ejemplos de sujetos que han sido educados en lo popular, dejan en inferioridad
el discurso político dominante o preparado en los grandes laboratorios universitarios, porque la ventaja incluso de ese discurso popular o de esa formación popular es que el sujeto no es inferior a los conocimientos científicos y tecnológicos, incluso maneja unas lógicas, unas cosmogonías que ponen incluso en jaque el discurso dominante, el discurso que en alguna medida se acepta fácil, pero cuando se entra en el escenario de la discusión, esa sabiduría popular pone en jaque incluso los datos y la información que van produciendo. Todos los saberes deben considerarse importantes para que no se refuerce la exclusión, sobre todo los que son construidos en la vida cotidiana de las clases populares. Por lo tanto, la idea que debe reforzarse es que no existe un saber único determinado. Bueno, a mí me parece pues como lo más importante que diferencia la educación popular de la educación bancaria, pues como también la llama Paulo Freire, digamos que es como uno de los más importantes teóricos donde nos basamos pues en el preuniversitario, es que hay un proceso de retroalimentación entre el educando y el educador, pues digamos que esa relación de autoridad que hay entre el maestro y el alumno en la educación bancaria o en la educación oficial, toda esa relación de autoridad, la idea es que se trastoque, que se cambie, que se remueva esa relación de autoridad. Desde 2012 viene desarrollándose la Escuela de Comunicación Comunitaria del Carmen de Iboral, con trabajo en las veredas del municipio y en las zonas aledañas del oriente antioqueño. Durante el primer semestre del año definimos algunos aspectos metodológicos y los fundamentos de la escuela. Definimos, por ejemplo, que la escuela quería trabajar con comunidades rurales y urbanas, que queríamos construir el conocimiento de manera colectiva a partir del diálogo de saberes y que queríamos estar inspirados en la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Para el segundo semestre del año, la escuela inicia el proceso en la institución educativa campestre Nuevo Horizonte, con jóvenes entre los 13 y los 16 años, con quienes trabajamos alrededor de la comunicación tradicional, como el periodismo, la fotografía y la radio, y también algunas herramientas o algunas propuestas de comunicación alternativa, como los murales y la narrativa o ficción. Vemos que la educación popular en su parte teórica y metodológica también nos lleva como a desaprender y a repensarnos muchas cosas, en un proceso también de conocer la realidad y buscar, digamos, que miras a una transformación de esa realidad. Estamos abordando también como ciertas cuestiones de la educación popular y el diálogo de saberes a mí me parece muy importante, pues claro, la idea es que se haga un diálogo de saberes pues entre, por ejemplo, la academia y los saberes tradicionales, los saberes locales de las comunidades. A mí me parece vital, porque si no sería como también imponer un lenguaje, imponer como un saber académico que muchas veces viene también desde Occidente, ¿cierto? Entonces que sigue siendo un saber colonial, me parece, pues que no tenga en cuenta como las otras dicciones que desde las comunidades las podríamos considerar también como unos modos no occidentales de ver el mundo, unos modos que escapan a las lógicas, por ejemplo, de la colonialidad, ¿cierto? Y que es vital en nuestro país, pues si reconocemos que hay diversidad cultural. Wendy Valencia, participante en el colectivo de educación popular Guaira, nos explica. Bueno, nosotros somos Colectivo Guaira, que es un colectivo de educación popular, y trabajamos básicamente con niños de 8 a 10 años con matemáticas. Entonces la idea es que por metodología de educación popular, que es horizontal, que es amorosa, que usa como la experiencia sensible de los niños para aprendizaje de matemáticas, podamos como intentar resolver problemas que para ellos son muy difíciles desde la escuela tradicional, y aparte pues como incidir dentro de sus realidades sociales, porque son realidades muy muy difíciles. Pues la violencia en la que están inmersos la mayoría de niños con los que trabajamos es
muy grande. La educación popular entre mujeres crea espacios, tiempos, modos y procesos educativos que de manera innovadora amplían para las mujeres las posibilidades de formación y acceso al conocimiento y a las culturas universales, que de otra manera no le sería viable al tiempo que permite pensar y proponer las instancias de decisión en asuntos de educación no formal y a los agentes de poder gubernamental propuestas educativas y formativas menos rígidas por normas y esquemas formales que dejan por fuera a la mayor parte de las mujeres y a otras poblaciones. Pues la labor del Preuniversitario Popular Pablo Freire es ofrecer pues como la posibilidad desde lo popular y desde un preuniversitario a varios muchachos y muchachas de diferentes zonas de Medellín para que puedan pasar a la universidad y no solamente pasar a la universidad sino tener pues como una educación desde lo popular. La educación popular tiene una metodología que digamos que es como más didáctica y diferente a la tradicional, pero es popular realmente cuando tiene ese fin eminentemente político de transformación social. Concluimos que era un proceso continuo de la experiencia que teníamos sensorial del mundo a medida que nosotros lo habitamos, en el cual lo que aprendíamos, donde todos los saberes eran válidos, era enfocada a una transformación social y política de un sector que identificamos como oprimido. Tenemos que saber de que todos esos conocimientos es porque es un producto de la humanidad, de distintas culturas, de distintos pueblos. Y eso creo yo que ese reconocimiento deben hacerlo desde la academia. Y si logramos eso, me parecería de que podríamos conversar, dialogar. Entonces ahí viene un factor importante, la interculturalidad, el diálogo de saberes en ese aspecto de... Dentro de su apuesta pedagógica, la educación popular nos invita al diálogo de saberes, lo que implica reconocer que en cada uno de nosotros habita algo para enseñar y aprender de los demás, y que estos conocimientos interactúan en diálogo respetuoso y horizontal. Entonces ahí el diálogo de saberes es qué sabes tú, qué sé yo, y ahí vamos construyendo. No, un poco distinto a la academia, que podría uno salir del tema. En la academia se compite por quién sabe más, quién tiene más postura intelectual. Aquí es lo que yo sé lo voy a compartir y yo lo voy a sembrar en cada uno y cada uno me siembra a mí lo que sabe, y así vamos construyendo un pensamiento más colectivo, porque es lo que se requiere para la educación popular, que el pensamiento tenga en esencia unas razones lógicas colectivas, porque se atacan son fenómenos sociales, no propiamente individuales, que es lo que hace muchas veces la academia. Sino todos tenemos algo de saber y todos tendríamos que aprender unos de otros, ¿cierto? Entonces eso, desde esa perspectiva, digamos, es que va cogiendo mucha fuerza ya esta reflexión, precisamente como que las comunidades también pueden ser educadores y pueden ser educandos, ¿sí? A los miembros de las comunidades. Aquí todo es de connotación comunitaria, en esencia, social, por su aspecto de relaciones, y colectivo, público, porque es al bien común. Entonces ahí está toda la esencia que podemos decir en las categorías de ciudadano, con derechos, deberes. Ellos son sujetos de saber que se intercambian saberes y construyen conocimientos. Las personas y grupos tienen saberes, no hay un saber hegemónico o un saber protagónico, pero tampoco pudiéramos decir que, por ejemplo, el hecho de que unas comunidades tengan un saber, ya ese sea el saber, pues como ubicarlo. No, se requiere precisamente poner en tensión, obviamente ese saber, digamos, que tienen determinados sectores o profesionales, el saber que tienen las comunidades, pero en función de un propósito común, que es precisamente un proyecto común, un proyecto de transformación. Entonces, digamos, la construcción del saber se hace de manera dialógica. En perspectiva de la educación popular, el saber se construye dialógicamente. El saber popular es la manifestación de la construcción histórica de las comunidades y la naturalización de prácticas que encierran una elaboración epistémica dada desde la cotidianidad a través del tiempo. Reconocer estos saberes conlleva a cuestionarnos sobre el eurocentrismo y la colonialidad de nuestras mentes. Desde la educación popular, este tipo de reflexiones vienen dándose con fuerza. Que no solamente existe un saber, sino que existen saberes en el planeta, ¿sí? Es allí donde nosotros decimos que descolonizar el conocimiento
tenemos que plantear de que existen otros saberes, que existen otros poderes, que existen otra naturaleza, otra visión, ¿sí? Entonces que no podemos quedarnos solamente con el saber, con el poder, ¿sí? de allá del occidente, sino también tenemos que comenzar a escudriñar cuáles son realmente las pautas originarias de los pueblos originarios. Reconocer que atrás muchas culturas tuvieron un conocimiento muy amplio de toda la vida, ¿cierto? Y reconocer que muchas de esas cosas aún todavía tienen validez, pudiéramos retomarlas, empezar a aplicarlas, y la tierra con esos manejos nos daría mucha abundancia de bienes sin necesidad como de atropellarla. Que desde estos discursos sobre todo se reivindica es el reconocimiento de otros saberes, del saber de las comunidades indígenas, campesinas, mujeres, en fin. Yo planteo es que es más un reconocimiento del sujeto, ¿cierto? Es una reinvención del sujeto, es más como desde ahí donde se viene trabajando. En fin, hay muchísimas experiencias que te muestran cómo de alguna manera se reivindica al sujeto o ese otro sujeto que no es, que hay que descentrarlo de esa mirada eurocéntrica que se tiene del mundo, que no es fácil, ¿no? Pero eso es el ejercicio que se viene haciendo hace mucho tiempo. La ciencia es como un edificio y en ese edificio todas esas partes guardan como una relación de coherencia entre sí, o sea, son como una construcción intelectual que tiene sentido. Entonces es como que al final hay como cierta unidad que subyace al mundo y que hay diferentes formas para llegar a ella y que no necesariamente la más rápida ni la más válida es simplemente lo académico. Como campo profundo del conocimiento, la educación popular plantea, con base en la pedagogía y el saber decolonial, una crítica a la modernidad, donde se han impuesto los saberes y las visiones occidentales que han invisibilizado del mapa epistemológico experiencias indígenas, afrodescendientes y campesinas. Siempre venimos diciendo al país que en Colombia debería reconocerse los saberes ancestrales, la sabiduría de los ancestros. Pero en ese momento no se entendía qué era la interculturalidad. O es simplemente decir que existen los pueblos indígenas, que existe la diversidad de los pueblos, qué bueno, ¿no? No, eso no se trataba eso, sino que era una llamada de atención que fuera del occidente existen otros conocimientos, hay otras visiones. En sí lo que preocupa a la educación también es, digamos, es una deuda que tenemos, digamos, con cientos o yo diría miles de agricultores realmente que han trabajado y que históricamente han estado, digamos, implementando unas tecnologías externas, pero nada se sabe realmente de lo propio, nada se sabe de nuestros propios ecosistemas, ni cómo efectivamente podemos llegar a manejarlos de una manera, digamos, adecuada, que permitan, digamos, una armonía con el entorno. No es simplemente escuchar esas diferencias, sino de cómo en esas dos realidades que pasan, en el conocimiento de los ancestros, el conocimiento que nos ha llegado de Europa a nuestras tierras, cómo es que se deben conversar, cómo es que se deben dialogar. Pero no se queda solamente en el diálogo, sino que queda en la valoración, en el respeto y lo más importante es asumir esa realidad. Las escuelas campesinas, digamos, han tenido trayectorias de 2, 3 años y de esta manera ellos tienen unos currículos que se han logrado adaptar a las condiciones, digamos, locales de los municipios, a las producciones agroecológicas, en el caso de café, en el caso de hortalizas,
en el caso de piscicultura. Entonces son experiencias que han conformado esos currículos que se han adaptado y que a partir, digamos, de ese intercambio con el propio campesino podría ser, digamos, una ruta, digamos, pedagógica para abordar un verdadero proceso educativo en torno a la producción agrícola. Todo el saber que nosotros estamos aprendiendo no es de nosotros, es del occidente, y no se está aprendiendo el saber de lo colombiano, de los campesinos, de las negritudes, de los pueblos indígenas. Podríamos pensar entonces que el tema de la decolonialidad podría transmitirse frente a cómo cambiar esos supuestos o esos conceptos que han llegado a inundar, digamos, las esferas académicas o los ámbitos comunitarios, en donde conceptos que son traídos de Occidente vienen a aplicarse en unos contextos totalmente diferentes, y que pareciera que las realidades tuvieran que adecuarse o acomodarse a esos conceptos y no inversamente, como realmente es lo que nos ha propuesto el saber popular. Ahora, ¿cómo entonces es posible que cuando ahora llego al salón de clases en el primer día, el maestro me dice que yo no sé nada y comienza a balbucear y comienzo yo a convertirme en un perico, en papagayo, ¿sí? Pronunciando igual como me dice el maestro, y gritamos todo el tiempo, así aprendemos, ¿sí? Pero yo digo, ahí es una mala enseñanza, porque aquí estás tratando a un niño como un objeto. La gente iba asumiendo un mayor compromiso, digamos, de organizarse para autogobernarse, ¿sí? Entonces, en un proyecto político de transformación, la educación juega allí un papel determinante, fundamental. Digamos, en la última década ha vuelto otra vez a ponerse, digamos, como punto de referencia, por ejemplo, los postulados de la educación popular. Y ahí es donde parte precisamente la necesidad de un pensamiento decolonial. Incluso esa corriente pues también tiene mucha fuerza aquí, pues como en América Latina, ¿sí? Precisamente aquí se empiezan a hablar también de lo que son los planes de vida, los planes de la educación propia. Entonces toma mucha fuerza desde las comunidades indígenas, por ejemplo, las comunidades afro, ¿sí? Y así pues también los campesinos incluso vienen hablando también de sus saberes, los saberes campesinos. Vemos así que los saberes populares no son prácticas de seres anónimos o desvalidos o de gente supersticiosa o simplemente ignorante que no tiene nada que ofrecer. Por el contrario, los saberes populares son el resultado de la acción de personas que, incluso sin poder, tienen presencia sociocultural y logran presencia política al ejercer su ciudadanía, y además contribuyen para una mejor visibilidad de la diversidad cultural. Finalmente, nos damos cuenta que la educación popular es una forma de reconocernos a nosotros mismos, rescatando los saberes locales provenientes de los sectores populares con presencias en los territorios, y que además es un camino para la emancipación de los seres y los saberes humanos, para diseñar estrategias de autogobierno, para recuperar el potencial epistemológico de la palabra y el diálogo, y para que los pueblos y las culturas caminen hacia el bien común. Esta es la nueva casa, casa y escuela nueva, como cuna de nueva raza. Estos son sus jardines, estos su semillero, con adoquines de vergüenza, piedra y lucero. Estos que continuamos, bajo la sombra más que aguerrida de aquellas